Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidos a otro video de este canal. En esta oportunidad voy a hablar sobre filtros de respuesta finita al impulso o filtros FIR por sus siglas en inglés. Y en particular voy a hablar del filtro que se conoce como Moving Average o filtro de media móvil. Comencemos. Antes de empezar a hablar sobre el filtro Moving Average en particular, me gustaría hacer alguna distinción entre dos tipos de filtrados: filtrado en el dominio del tiempo y filtrado en el dominio de la frecuencia. En la imagen vemos dos ventanas a través de la cual se puede observar a una señal. En esta gráfica vemos una señal que está compuesta por tres tonos con diferentes frecuencias, tres señales senoidales. Y a estas señales se las puede observar a través de la ventana frecuencia, donde vamos a ver en el dominio de la frecuencia que tiene tres componentes de diferente amplitud, o desde la ventana tiempo, donde vamos a ver la respuesta en el dominio del tiempo de estas tres señales sumadas. Cuando queremos filtrar en el dominio de la frecuencia, típicamente vamos a querer separar frecuencias o eliminar frecuencias, quedarnos con cierto rango de frecuencias. Y cuando filtramos en el dominio del tiempo, típicamente vamos a querer eliminar ruido de la señal. También se le dice suavizar la señal. ¿Y cuándo vamos a usar un filtro o el otro? Esto va a depender de dónde esté contenida la información para nosotros. Si está contenida en el dominio del tiempo, usaremos filtros en el dominio del tiempo. Y si está contenida en el dominio de la frecuencia, filtros en el dominio de la frecuencia. Además de poder filtrar en diferentes dominios, tiempo o frecuencia, también vamos a ver en el transcurso de este video y videos subsiguientes dos tipos de filtrados: filtros FIR y filtros IR. Estos son dos tipos de filtros digitales. Dentro de cada filtro vamos a ver que existen filtros en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Nosotros en particular, en el video de hoy, vamos a hablar de este tipo de filtros: Moving Average, que justamente son filtros FIR para filtrar en el dominio del tiempo. ¿Qué característica tiene una señal cuya información está contenida en el dominio del tiempo? Cuando la información está contenida en el dominio del tiempo, esta va a estar representada por la amplitud y el tiempo de la señal. Un ejemplo de esto sería decir que la temperatura vale 12 grados, pero ese dato no nos dice nada porque no sabemos cuándo se produjo. No será lo mismo que estos 12 grados se hayan producido a las 7 de la mañana, lo cual predice un día de calor, o que se hayan producido a las 3 de la tarde, lo que indica que es un día templado. Además vamos a decir también que cada muestra contiene información per se. Esto después lo vamos a comparar con el filtrado del dominio de la frecuencia, donde para ser filtrado en ese dominio necesitamos de varias muestras. Los sistemas que están pensados para filtrar o que están diseñados para filtrar en el dominio del tiempo, típicamente se los evalúa con una respuesta al escalón. Digamos, la respuesta al escalón, que es una respuesta en el dominio del tiempo, nos va a indicar cuán bien o cuán mal está trabajando este sistema. Algunos ejemplos de señales que contienen información en el dominio del tiempo son los electrocardiogramas, la salida de un acelerómetro, la temperatura, como ya dijimos. Acá en la figura tenemos la salida de un electrocardiograma. Podemos ver que este es un estudio que contiene información en el dominio del tiempo, claramente. Este estudio es el que habitualmente solicita un cardiólogo para saber si su paciente tiene un corazón sano o tiene un corazón enfermo. ¿Y por qué el cardiólogo nos pide este estudio y no, por ejemplo, la respuesta en frecuencia de nuestro corazón? Esto se debe a que el cardiólogo, cuando fue a la escuela de medicina, él estudió figuras de este tipo, las cuales indican cuando un corazón está enfermo y cuando un corazón está sano. Entonces, para el cardiólogo, esta señal que está en el dominio del tiempo es su fuente de información, es la que le va a indicar el estado de salud de este corazón. En esta figura vemos una comparación entre lo que es un filtro analógico y lo que es un filtro FIR. Vemos que la estructura es similar, ya que ambos tienen una señal de entrada y una señal de salida. Cuando veamos en otro video la estructura de un filtro IR y IR, por sus siglas en inglés, vamos a ver que hay una realimentación de la salida hacia la entrada. En cambio, un filtro FIR no tiene ningún tipo de realimentación. Cabe comentar que
no existen filtros analógicos en el dominio del tiempo. Este tipo de filtros en el dominio del tiempo, solo se pueden implementar con filtros digitales. Algunas filminas atrás dije que a un filtro en el dominio del tiempo se lo puede evaluar sometiéndolo a una respuesta en la escalón. En estas figuras vamos a ver la respuesta de un buen filtro en el dominio del tiempo y un mal filtro en el dominio del tiempo. En esta figura vemos a la izquierda una respuesta pobre de un filtro en el dominio del tiempo respecto a su tiempo de elevación, a su rise time, y en cambio a la derecha vemos un sistema que responde rápido al escalón. En esta figura vemos una señal que tiene sobrepico. Típicamente el sobrepico se va a dar en el flanco de subida y en el flanco de bajada del escalón. Y en cambio a la derecha vemos una señal que no tiene ningún sobrepico. Por último vemos la respuesta de un sistema que es no lineal en fase. Vemos que su respuesta al escalón no es simétrica. En cambio a la derecha sí vemos un sistema cuya respuesta al escalón es simétrica, y esto indica que su respuesta en fase es lineal. Vamos a ver en esta clase, cuando después veamos filtros FIR por ventanas, que un buen filtro en dominio del tiempo es un mal filtro en dominio de la frecuencia y viceversa. Dicho con otras palabras, con un solo filtro no se puede lograr un buen filtrado en el dominio del tiempo y a su vez un buen filtrado en el dominio de la frecuencia. Finalmente llegamos a la filmina en la cual voy a hablar sobre filtro Moving Average. Este filtro se define como la convolución entre una señal de entrada y un pulso rectangular de área 1. También se lo conoce como promedio local o local average. Vamos a ver por qué. Y este filtro, o el uso de este filtro, introduce un retraso de n sobre 2 muestras entre la entrada y la salida, donde n es el orden del filtro. En las siguientes ecuaciones vamos a ver la definición del filtro. H de n se lo conoce como el kernel del filtro, es lo que define a este rectángulo de área 1. Vamos a decir que es igual a 1 sobre n por la sumatoria de la delta de Dirac de n menos k, donde k puede ir de 0 hasta n menos 1. Ustedes saben que la delta de Dirac vale 1 cuando su argumento es igual a 0. Su argumento será igual a 0 cuando k sea igual a n. Otra forma de definir a h de n es esta. Una con menos rigor matemático, pero que también sirve. Vamos a decir que h de n va a valer 1 sobre n para todos los valores de n que van entre 0 y n, sin tomar el valor n, y si no va a valer 0. Esta fórmula, si ustedes lo piensan, define un rectángulo de área 1. ¿Por qué? Porque pensemos que de un lado este rectángulo va a tener n muestras y la altura de ese rectángulo va a ser 1 sobre n. Entonces si multiplicamos n por 1 sobre n nos va a dar 1. En definitiva, ¿qué es h de n? ¿Qué es el kernel de este filtro Moving Average? h de n es un vector de n elementos que contiene a los coeficientes del filtro Moving Average. Para el caso de este filtro son muy fáciles de encontrar los coeficientes porque, supongamos, si el orden del filtro es igual a 10, h de n va a tener 10 elementos iguales a 0.1. Si n es igual a 5, h de n va a tener 5 elementos iguales a 0.2. Finalmente, la salida de este filtro I de n va a ser igual a la convolución entre la señal de entrada x de n y h de n. Recuerden que el asterisco en el contexto de un curso de procesamiento de señales indica la convolución. Nos podemos preguntar por qué vamos a decir que este filtro es un filtro FIR. Si observamos la expresión de salida del filtro, y por lo que yo dije anteriormente, nos podemos dar cuenta que es un filtro FIR. ¿Por qué? Podemos decir que es un filtro FIR porque la salida actual, I de n, no depende de salidas pasadas, I de n-1, I de n-2, etc. Cuando nosotros en un planteo matemático vemos que la salida actual no depende de salidas pasadas, podemos estar seguros que no hay realimentación de la salida hacia la entrada. Y podemos estar seguros que se trata de un filtro FIR. Veamos a continuación gráficamente cómo trabaja un filtro Moving Average. En esta primera gráfica vemos, acá abajo está definido en los coeficientes del filtro. Vemos que es un filtro que tiene orden n igual a 5 y arriba vemos la señal, una señal X. Entonces lo que tenemos que hacer es la convolución entre la señal de entrada y el filtro Moving Average. Lo que tenemos que hacer es
multiplicar los coeficientes del filtro con los elementos de la señal que están enfrentados y sumar. En realidad lo que estamos haciendo es la operación MAC, que es multiplicar y acumular. Por tanto, podemos decir que la convolución computacionalmente se implementa con la operación MAC. ¿Qué vamos a hacer? Este elemento por este elemento más este coeficiente por este elemento de x y así sucesivamente. Y a la salida vamos a tener esto, el primer elemento de la salida, que fíjense que sale en el tiempo 4. ¿Por qué en el tiempo 4? Porque en ese tiempo vamos a decir que nuestro filtro ya está trabajando en régimen. Esto quiere decir que los valores de entrada de x de n ya están enfrentados completamente con todos los coeficientes del filtro Moving Average. Si seguimos analizando el resto de las figuras, vamos a ver que a medida que x de n avanza o llegan nuevos elementos de la señal x de n, a la salida del filtro vamos a tener también un nuevo elemento producto de la convolución entre los coeficientes del filtro y los elementos de x de n que van enfrentando a los coeficientes del filtro Moving Average. Veamos ahora conceptualmente cómo funciona el filtro Moving Average. Lo que vemos en esta filmina son tres figuras. Vemos una señal original, que es un pulso afectado por ruido, evidentemente. Y luego vemos la salida de dos filtros Moving Average. Arriba vemos la salida de un filtro de 11 elementos, es decir, un filtro Moving Average de orden 11. Y abajo la salida de un filtro Moving Average de orden 51. Centrémonos en la salida del filtro de orden 11. Lo que hace este filtro es crear una ventana de 11 puntos. Fíjense que esta figura está dado en muestras y entre las líneas punteadas tenemos 100 muestras. Entonces una ventana de 11 elementos, supongamos que tendrá este tamaño. Lo que hace el filtro Moving Average es tomar todas las muestras que están dentro de esta ventana, promediarlas y sacar un valor a la salida. Evidentemente nos damos cuenta que lo que está haciendo el filtro es eliminar ruido. ¿Y esto cómo funciona? En esa caja que nosotros creamos, en esa ventana de tiempo, vamos a suponer que hay ruido. Y como el ruido es aleatorio, a veces va a tener valores positivos y a veces va a tener valores negativos. Entonces, al promediar, lo que estamos haciendo es eliminar ruido. Ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos el orden del filtro? Vamos a ver que efectivamente reducimos aún más el nivel de ruido, pero a costa de ir perdiendo componentes en alta frecuencia. Observen lo que pasa en esta figura con los flancos del pulso. Como hemos aumentado el orden del filtro, este pulso ahora tiende como a achatarse. Piensen ustedes qué pasaría si nuestro filtro tuviera un orden igual a 500, que es el tamaño total que tiene esta muestra del pulso. Si nosotros promediáramos los 500 elementos de este pulso, a la salida tendríamos un solo elemento. Y ese solo elemento se transformaría en un nivel de continua. Entonces, esto nos indica que hay un límite para el orden del filtro. A continuación veamos otros ejemplos de filtrado Moving Average. Lo que vemos en la parte superior es una señal a la cual se le ha aplicado un filtro Moving Average de orden 2. Y en la parte inferior vemos la salida de un filtro Moving Average, pero ahora de orden 4. Me gustaría que observen en detalle la distancia que hay entre el punto 100 y el cruce de la señal, porque vamos a ver que a medida que el orden del filtro aumenta, esta distancia va aumentando también. Aquí vemos la salida de un filtro de orden 12, vemos que el ruido se ha decrementado notablemente, y abajo vemos la salida de un filtro de orden 100. Vemos que ya prácticamente la línea es totalmente suave, y si observamos la diferencia que hay ahora entre el tiempo 100 y el cruce de la señal por el eje X, bueno, esta distancia se ha incrementado. Esto se debe a que a medida que aumentamos el orden del filtro, también aumenta el retraso de la salida del filtro respecto a la señal original. Si bien hemos dicho que el filtro Moving Average es un filtro diseñado para filtrar en el dominio del tiempo, es importante que también veamos cuál es su respuesta en frecuencia. Como el filtro Moving Average representa una ventana de tiempo, es decir, un cuadrado en el dominio del tiempo, su respuesta en frecuencia va a ser el nunca y bien ponderado seno cardinal. Porque recuerden que un cuadrado en el dominio del tiempo tiene una respuesta en frecuencia igual a un seno cardinal y viceversa, un cuadrado en el dominio de la frecuencia tendrá una respuesta de tipo seno cardinal en el dominio del tiempo. En esta figura vemos la respuesta en frecuencia de un filtro Moving Average.
es un seno cardinal en magnitud, por lo que no tiene componentes negativas. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de filtro es este? Efectivamente, es un filtro pasabajo, tal vez un mal filtro pasabajo, porque uno quisiera que este filtro tuviera una respuesta plana en la banda pasante. Tiene sentido que la respuesta en frecuencia del filtro Moving Average sea un filtro pasabajo, ya que es un filtro que efectivamente elimina ruido, y el ruido tiene componentes de alta frecuencia. En la figura inferior vemos la respuesta en fase de este filtro, está dada por esto. Vemos que en la banda pasante la respuesta en fase es lineal. Esta es una característica típica de todo filtro tipo FIR. Veamos a continuación cómo influye el orden del filtro en la respuesta en frecuencia del mismo. En esta figura vemos la respuesta en frecuencia para filtros de orden 3, 11 y 31. Fíjense que acá dice 0,5. Esto indica que el eje frecuencia está normalizado según la frecuencia de muestreo. Entonces, la máxima frecuencia que podemos ver justamente es la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Qué se observa en esta figura? Vemos que a medida que aumenta el orden del filtro, la respuesta en frecuencia se hace más selectiva. Ustedes pueden intuir que para un filtro de orden mayor a 31, ese filtro Moving Average va a tender a solamente quedarse con las componentes cercanas a la frecuencia 0, es decir, las componentes de continua. Por tanto, tenemos que desarrollar un método para elegir el orden del filtro de tal manera que no elimines componentes de alta frecuencia que son parte de la señal de interés. En esta última parte de la presentación veamos cómo podemos obtener un valor de n máximo que nos asegure que solo va a filtrar ruido y no va a filtrar frecuencias que están dentro del ancho de banda de nuestra señal de interés. En estas ecuaciones vemos la respuesta en frecuencia del filtro Moving Average, que está definida por un seno cardinal, como hemos visto. Agregamos a estas ecuaciones el valor de n, el orden del filtro. Vamos a ver en la segunda ecuación de aquí abajo que hemos reemplazado la f por una f de corte y vamos a decir que a esta frecuencia de corte la salida del filtro tiene que ser igual a 0.707. Cuando la amplitud vale este valor, se dice que la potencia de la salida cae a la mitad. Es decir, que el filtro a esta frecuencia de corte está atenuando menos 3 dB. Todas son expresiones equivalentes. Entonces vamos a tomar esta última expresión y además vamos a hacer esta igualdad. Vamos a decir que la frecuencia de corte normalizada es igual a la frecuencia de corte dividido la frecuencia de muestreo. Finalmente, vamos a encontrar este valor de frecuencia de corte y de esta expresión vamos a despejar n. Entonces vamos a encontrar un n que está en función de la frecuencia de corte normalizada que nosotros vamos a imponer y de esta forma nos vamos a asegurar que este n va a su vez generar una respuesta en frecuencia la cual va a filtrar frecuencias superiores a esta frecuencia de corte normalizada. En esta última expresión, entonces vamos a definir un n máximo que va a ser igual a la misma expresión que vimos en la ecuación anterior. Ahora vamos a desnormalizar, es decir que queremos que aparezca el valor de frecuencia de muestreo y de frecuencia de corte. Y además vamos a aplicar la función round, que es una función que redondea al entero más cercano, ya que n es un tipo de variable entero, no puede tener decimales. Por último, veamos un ejemplo, a ver de cómo podemos obtener este valor de n. Queremos estudiar las dinámicas de un robot utilizando un acelerómetro. Vamos a asumir que las dinámicas de este robot no son mayores a 10 Hz. ¿Esto cómo lo hemos calculado? Anteriormente analizamos la respuesta en frecuencia de este acelerómetro montado sobre nuestro robot y vimos que la máxima componente que tiene la salida de ese acelerómetro está alrededor de 10 Hz. Con este valor de frecuencia podemos capturar todas las dinámicas del robot. Además, el acelerómetro tiene una frecuencia de muestreo que es de 100 Hz. Entonces, poniendo todos estos valores en la ecuación de la n máxima, obtenemos que n vale 9 para este ejemplo. Hasta aquí entonces esta presentación. Muchísimas gracias por haberla visto hasta el final. Que estén muy bien. Hasta luego.